el sistema nervioso, ¿no es cierto? Existen los famosos lóbulos. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, temporal, occipital, peninsular, ¿cierto? Pero que cada zona tiene una determinada función y cuando esto se afecta presenta una determinada sintomatología que nos va a orientar a una determinada patología o enfermedad. Entonces, para esto tenemos que aprender también esto, que es el homúnculo de Penfield, donde está la cara interna y la cara de la convexidad del hemisferio cerebral. No estamos hablando de la cara basal. Acá en la cara interna tenemos todo lo que es la gran parte de la cara está representado por los miembros inferiores del pie, después vienen los miembros superiores, mucho más abajo la boca, la lengua, y tenemos todo lo que va bajando hacia abajo, todos los intestinos. Pues fíjense ustedes, todo esto está representado en la parte motora y en la parte sensitiva del cerebro. Pero, ¿qué es el síndrome global? Fíjense ustedes que es un conjunto de signos y síntomas, ¿no es cierto?, con ciertas lesiones focales cerebrales que son, y cuya interpretación nos permite diagnosticar ¿qué cosa? Un diagnóstico topográfico. O sea, cuando nosotros vemos un paciente que tiene una determinada sintomatología, este paciente tiene lesión en tal sector del cerebro. Eso es la lesión o diagnóstico, si quieren, topográfico. Ahora, si nosotros vemos esto, es parte del cerebro, ¿no es cierto? Preparado anatómico, tenemos la parte frontal, el pabellón auricular, tenemos la zona frontal, la cisura de Rolando, la cisura de Silvio, el lóbulo temporal, parietal y occipital, con surcos y cisuras del cerebro, un preparado anatómico. Esta es la corteza cerebral. Pero si nosotros vemos de esta manera, vamos a ver que, aparte de tener la corteza cerebral, vamos a tener ¿qué cosas? Arterias y venas corticales, aparte de una dura madre que envuelve, ¿no es cierto? Y por encima tenemos la calota. Entonces, si nosotros vemos este corte en zigzag, de ahí para adelante yo sé que es el frontal, de esta otra parte, abajo yo sé que es el temporal, tenemos el parietal y el occipital. Entonces, fíjense ustedes que uno tiene que tener en mente todas estas cosas y esta es la cara basal del cerebro, donde vamos a ver estructuras bastante importantes, como ser el mesencéfalo, que es la parte más superior del cuerpo cerebral. Tenemos esto que vemos acá, tercer ventrículo, esto que va para atrás, el cuarto ventrículo. Tenemos al quiasma óptico, los nervios ópticos, nosotros las cintillas ópticas, acá la cintilla olfatoria y más adelante está cortado, tenemos al bulbo olfatorio, la cara basal del temporal y la cara basal del occipital. No vamos a entrar en detalles porque se van a confundir mucho, simplemente para que vayan entendiendo de cómo está formada la cara basal del cerebro. Entonces, esta es la cara interna, ¿no es cierto? Y la parte central, esto que voy marcando, es el cuerpo calloso, ¿no es cierto? Y por dentro tenemos aquí a los ventrículos laterales, y dentro de los ventrículos laterales, ¿qué es lo que tenemos? Al plexo coroideo, ¿no es cierto? Entonces, todo esto son, digamos, detalles groseros que estamos viendo. No estamos hablando, no sé, del gyrus singular, el gyrus fusiforme, ¿no es cierto? El gyrus parahipocampal, el surco ginal, que es este. Entonces, esto para no confundirnos. Bien. Entonces, si nosotros sacamos parte del cerebro, vamos a ver cómo la cisura
fisuras se profundizan, ¿no es cierto? Por eso que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, una extensión considerable de corteza cerebral. No es lo que vemos nosotros, sino que también ingresa y sigue siendo la corteza cerebral. Bien. Este autor estudió el cerebro y fue definiendo áreas determinadas, las llamadas áreas de Brodmann. Las áreas de Brodmann son aquellas áreas que van a definir directamente las funciones en la corteza cerebral. Acá tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? El 1, 2 y 3, esta es la zona parietal. Postcentral, esta donde corresponde a lo que es la corteza somatosensorial primaria, o sea, la encargada de la sensibilidad. Esta área que es 4, la precentral, es el área motora, la corteza motora, donde nos hace que nosotros podamos movernos, mover nuestro brazo, escribir, ¿no es cierto? Hay algunos, seguramente acá uno está con la mano así, el otro se toca la oreja, el otro todo eso es por esta zona. Entonces, fíjense, esta zona es la encargada de hacer todo esto. Y el área 6, ¿no es cierto? El área 6, ¿no es cierto? Es la premotora. Esta área, el área 44, es el área del lenguaje, lo que hablamos, llamado el área de Broca. Cuando se lesiona esta zona, el paciente tendrá una afasia de Broca. Afasia de Broca. Entonces, fíjense ustedes, si nosotros vamos viendo todo esto, acá tenemos el área 17, 18 y 19, son los encargados de qué? Del área de la visión, el área de la visión, el área 41, 42 y 43 es el área de la audición, el área llamada el área de Wernicke. Es cuando el paciente, digamos, entiende, pero habla, pero no entiende. Entonces sabemos que está lesionado acá. Entonces fíjense ustedes que todas estas áreas, cada área tiene una determinada función. La cara interna también tiene, y hay algunas áreas de la corteza periférica o la cara de la convexidad ingresan hacia la cara interna. Tenemos el 1, 2, 3, el 4, el 6, el 8, el 9. Hay algunos que son específicos de la cara interna, así como el 17, 18 y 19 también van hacia la parte interna. Fíjense ustedes que todo esto, o sea, cada área está determinado, está tipificado, está estudiado, ¿no es cierto? Y tiene una determinada función. Entonces, si nosotros aprendemos esto con seguridad, vamos a llegar a un diagnóstico, no nos vamos a equivocar. Es importante que aprendan esto para entender la patología neurológica. Entonces, volvemos a los preparados anatómicos. Fíjense ustedes. Órbita, pabellón auricular, temporal, frontal, parietal, occipital. Fíjense la gran cantidad de arterias y venas corticales que tenemos en el cerebro. Pero no solamente ahí, fíjense también acá. Entonces nuevamente volvemos a ver qué cosa. El mesencéfalo, quiasma óptico, los nervios ópticos, las cintillas olfatorias, ¿no es cierto? La carótida, que se va a dividir en la arteria cerebral anterior, que está cortada, y la arteria cerebral media. Acá tenemos la arteria maxilar, por donde sale la arteria cerebral posterior. Y esta arteria que vemos acá se llama arteria comunicante posterior.
Entonces, cuando nosotros armamos todo esto, tenemos a lo que llamamos el polígono de Willis. ¿Es lo que es sencillo? Polígono de Willis. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. ¿Por qué? Porque las arterias cerebrales posteriores van a dar irrigación ¿a qué? Al tronco cerebral. Van a dar irrigación a la cara interna del temporal, a la región occipital. Y obviamente las otras arterias van a dar irrigación a las áreas donde corresponde, ¿no es cierto? Entonces tenemos todo esto en la parte basal, donde sí vamos a ver que tenemos al polígono de Willis. Pero esta otra esquemita que vemos acá es la corteza superficial, la irrigación superficial. ¿Esto para ver qué? Se divide básicamente en varias áreas, 12 áreas. El área órbitofrontal, son las arterias que van a irrigar, la prefrontal, la presentral, la central, parietal anterior, parietal posterior, el angular, el temporal occipital, temporal posterior, temporal medio, temporal anterior y temporopolar. Esto, cuando nosotros vemos un infarto, digamos, vemos un infarto en la parte parietal posterior. Se lesiona esta zona, el resto sigue funcionando. Pero si nosotros vemos en profundidad, estas son las áreas irrigadas por las arterias importantes, las principales. Esto que vemos en celeste está dada o irrigada por la arteria cerebral anterior. Entonces, cuando yo veo esto, sé que la arteria cerebral anterior va a dar irrigación ¿a dónde? A la cara interna del cerebro, o cara medial del cerebro, ¿no es cierto? Pero si yo veo esto en color rojo, corresponde a la arteria cerebral media. Entonces sé que la arteria cerebral media da irrigación a un área extensa del hemisferio cerebral. Gran parte del hemisferio está dado por la arteria cerebral media. La parte posterior, o sea, la arteria cerebral posterior va a dar irrigación a lo que es la parte de la región posterior del mesencéfalo, del encéfalo y todo lo que es la fosa posterior, de color marrón. Entonces, fíjense que la arteria cerebral anterior media de la cerebral posterior va a dar irrigación a todo el mesencéfalo, a todo el cerebro. Todo el cerebro. Entonces, cuando yo ya sé cómo es la irrigación, ya sé las áreas, ya sé que cada sector tiene una función, ¿no es cierto? Entonces tengo que aprender a ver la fisiopatología de los síndromes globales. Cuando hablamos de fisiopatología, nos referimos a que ciertas enfermedades van a dar lesión a las áreas del cerebro. Acá tenemos infarto isquémico, ¿no es cierto? Fíjense, el infarto isquémico. Se lesiona esta zona, pero el resto sigue funcionando, ¿no es cierto? Tenemos a los accidentes isquémicos transitorios, estos que de pronto dejan de hablar o mover el brazo o la pierna y dentro de las primeras 24 horas empiezan a recuperar. Tenemos los hematomas intracerebrales, ¿no es cierto?, que van a dar lesión cortico-subcortical. Puede ser periférico, puede ser profundo, pero lesiona, pero el resto sigue funcionando. Tenemos tumores cerebrales, ¿no es cierto? Un tumor cerebral puede ser metastásico, un absceso, ¿no es cierto?, que va a dar edema periférico, pero el resto sigue funcionando. Puede haber una encefalitis, puede haber un accidente de tránsito con un trauma de cráneo, con herida penetrante. Entonces, todo esto va a dar lo que llamamos el síndrome global, porque estamos viendo que está lesionado una determinada zona
una región del cerebro, pero el resto no. Entonces yo sé que si está lesionada la parte frontal, por ejemplo, cerca al área central, el paciente tendrá problemas probablemente motores. No podrá mover el brazo, la pierna, ¿no es cierto? Ahora, si yo veo que la lesión es bastante anterior en el polo frontal, probablemente el paciente tenga trastornos de conducta. Pero va a poder mover los brazos, va a poder hablar. O simplemente, si tenemos lesión parietal, el paciente probablemente sí mueva, pero no siente, no tiene sensibilidad. Entonces yo por eso tengo que entender lo que se llaman las áreas de Brodmann. Las áreas de Brodmann. Bien, entonces vamos por el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal, ¿qué es lo que nos interesa saber? El área 4 presental es el área motora, el área premotora, que es, si quieren, la parte, digamos, secundaria a la función motora, el campo ocular, por acá, frontal, tenemos el área 44 y 45, el área de Broca, el área del lenguaje, ¿no es cierto? Tenemos el área 9, 12, 45 y 47, ¿no es cierto? Llamadas corteza prefrontal, las que van a dar trastornos de conducta. Trastornos de conducta. Entonces, acá este esquema es más o menos para mostrar lo mismo que estamos hablando. Ahora, cuando yo tengo lesión de la cara, de la convexidad, ¿qué es lo que voy a tener? Fíjense ustedes. Apatía, anemia, asinesia, cambios de la personalidad, falta de iniciativa, deterioro del juicio personal, ¿no es cierto? El paciente va a tener bradicinesia, incapacidad de la abstracción. Todo esto va a tener el paciente cuando está lesionado la parte prefrontal. Pero ¿qué pasa si vemos la cara orbitaria? Fíjense, en la cara orbitaria, ¿no es cierto?, es la parte basal. Alteraciones emocionales, irritabilidad, cambios de carácter, impulsividad, pérdida autocrítica, bulimia, alteraciones conductuales, moria y alteraciones sociales. Se ponen agresivos, se ponen a llorar, quieren agredir, ¿no es cierto? No les interesa, salen a medio vestir a la calle, ¿no es cierto? Todo eso porque hay lesión a nivel de la cara basal o cara orbitaria. ¿Qué pasa si tenemos lesión de la cara medial? El paciente tiene pérdida de qué? De memoria, se desorienta, se pierde. Mire que alguna vez en la calle vieron a la señora y está llorando, desesperada, y no sé dónde vivo, no sé dónde vivo, no sé, pero en qué calle, no me acuerdo, quién es su familia, no sé quiénes son. Algunos dicen, está loca esta señora. O de pronto cada tanto dice, me olvido, o en la casa, ¿dónde dejaste la llave? No sé, ¿dónde dejaste el dinero? No sé, ¿dónde dejaste? Está loca. No me quiere dar dinero, no me quiere dar, no. Tiene alteración, lesión de la cara medial. O de pronto en la calle, en las redes sociales, se perdió, ¿no es cierto?, un señor de sexo masculino, 78 años de edad, viste, ropa atrás, no sabe dónde está, se perdió hace 3 días. Y porque tenía lesión de la cara medial. No es porque estaba loco. Entonces ahora ya saben, cuando el paciente se pierde, ya saben que es la cara medial. Cuando tiene alteraciones, está llora, agrede, se pelea con la familia, todo eso, tiene lesión de la cara orbitaria, ¿no es cierto? O simplemente vemos que el paciente, ¿no es cierto?, le da lo mismo, está apático, cambio de la personalidad, falta de juicio, bradicinesia, vemos que tiene lesión de la cara de la convexidad.
Fíjense ustedes que tenemos que entender estas cosas para entender dónde está la lesión. Pero si nosotros vemos la parte motora o premotora, estos pacientes van a dar crisis epilépticas. Ya es la parte más posterior del lóbulo frontal. Entonces vamos a ver las crisis epilépticas parciales, aquellas que son oculogiras, las adversivas giratorias, ¿no es cierto? Y las que son precentrales, o sea, esta zona, van a dar ¿qué cosa? Hemiplejías. ¿Por qué? Porque es la zona donde comanda la función motora, por donde nace la vía piramidal, ¿no es cierto? Entonces el paciente va a tener una hemiplejía, hemiparesia, monoparesia, monoplejía, porque está lesionado alguna zona de la región del área 4D Broca, ¿no es cierto? Y si nosotros vemos en la región orbitaria, abajo, aparte del cambio de la personalidad y todo eso, el paciente ¿qué va a tener? Anosmia, homo o bilateral. ¿Por qué? ¿Cómo? No. ¿Por qué? Porque abajo tenemos ¿qué cosa? La cintilla olfatoria. ¿No es cierto? La cintilla olfatoria, si se lesiona por alguna causa, se va a lesionar no solamente la corteza, se lesiona también las otras estructuras, y las otras estructuras son la cintilla olfatoria y el bulbo olfatorio. Entonces el paciente va a tener anosmia, hiposmia, hiperosmia, etc. ¿No es cierto? Ahora ya saben. Bien, seguimos. ¿Qué pasa con las funciones del lóbulo parietal? El área 1, 2, 3 de Brodmann es la encargada de las sensaciones receptivas propias, sensitivas y instintivas. El área primaria sensorial. El área secundaria, ¿no es cierto?, es la que está posterior, ¿no es cierto?, son las áreas de asociación, la coordinación, integración, refinamiento de los estímulos subestésicos, etc. Y esta zona, que es el lóbulo parietal superior, es el área 57 de Brodmann, está encargado de ¿qué? De la localización y discriminación sensorial, la esterognosis. El área terciaria está más abajo, tenemos el área 39 y 40, es la área de asociación terciaria de la parte sensorial. Y tenemos ahí pegadito lo que se llama gnosis, reconocimiento táctil, visual y auditivo. Es cuando cerramos los ojos, cierro los ojos y le damos el objeto. ¿Qué es? Es un bolígrafo, ¿no? Es una llave. La selección de música, melodía, ¿qué es? No sé, ¿qué música actual? No sé, ¿qué música actual conocen ustedes? No conocen nada ustedes. ¿Quién canta la morocha? ¿Qué ritmo es? ¿Cómo lo van a saber? ¿Cómo? Es un cuarteto, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas uno va reconociendo porque, ¿no es cierto?, ya escuchó previamente, ¿no es cierto? Lo mismo que, ¿no es cierto?, la parte visual, mostramos algo que es un cuadro y empiezan a describir, ¿no es cierto? En la praxis es el almacenamiento pragmático, ¿no es cierto?, visual, kinestésico, motor, ¿no es cierto?, y la secuencia de movimientos. Nos ayuda a movernos, entender. Entonces, fíjense, todo esto está en el lóbulo parietal. También está encargado de ¿qué? De reconocer el esquema corporal, la postura, las alteraciones corporales intracorpóreas, discriminación izquierda-derecha,
Todo eso está dado por el lóbulo parietal. Cuando hay lesión del lóbulo parietal, en general algunos pacientes no reconocen su mitad de cuerpo, es lo que se llama la negligencia. Entonces dicen, no, esta mitad del cuerpo no es mío, no sé de quién es. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué? Ya sabemos por qué está la lesión, ¿dónde? En el lóbulo parietal. En el lóbulo parietal. Y finalmente tenemos la parte más inferior, tenemos el área del lenguaje, donde va a estar encargado de qué? De interpretar los tonos de lo que hablamos. A veces uno habla fuerte, grita, se enoja, ¿no es cierto? Está alegre, entonces los tonos, el ritmo, ¿no es cierto? Y la modulación del sonido del lenguaje. Fíjense ustedes que todo esto está muy pegadito acá. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que entender para decir dónde está la lesión. Si yo tengo el lóbulo temporal, entonces, ¿qué es lo que me interesa saber? El área 41 que está acá es el área corteza auditiva primaria de la corteza. El área 42 y 22 son las áreas secundarias. El área de la circunvolución de Hessel está integrado por el área 41 y 42, pero el área 22, en la parte más posterior, se lo considera el área de Wernicke, es el área de la comprensión. Para que entiendan ustedes, lo vamos a profundizar mucho, pero en el tema de las afasiologías, porque la afasiología es una especialidad para entender las afasias, ¿no es cierto? Lo que yo hablo a ustedes ingresa como sonido, como cualquier sonido, pero en esta área se encarga de darle una interpretación. A eso se llama, lo que se llama, ¿no es cierto?, la interpretación de los engramas y los morfemas. Los engramas, el tema de los movimientos, y los morfemas, darle el contenido, ¿no es cierto?, el significado al sonido que ingresa al cerebro. Cuando está lesionado esto, el área de Wernicke, el paciente, ¿no es cierto?, recibe la información, ingresa el sonido, pero no le da la interpretación. Por eso es que no entiende, habla cualquier cosa. Le preguntan, o sea, ¿usted dónde vive? Sí, estaba con mi tía. Piensa o interpreta de otra manera, pero habla, pero no le da la interpretación adecuada. ¿Por qué? Porque esta área está lesionada. Entonces, fíjense ustedes, tenemos que entender estas cosas, ¿no es cierto?, para interpretar lo que tiene nuestro paciente. Obviamente esta parte es llegada por la piel cerebral media y la cerebral posterior. El lóbulo temporal, cuando a veces vemos este tipo de lesiones, ¿no es cierto?, tumores gigantes agresivos. Entonces, clínicamente, ¿qué nos va a dar? Trastornos visuales, ¿no es cierto?, hemianopsias. ¿Por qué? Porque la vía óptica va desde acá hasta la parte posterior. Y las cuadrantopsias superior homónimo por lesiones que de la porción, ¿no es cierto?, ventral de las radiaciones ópticas, las radiaciones que van hacia acá. Hay la profundidad del lóbulo temporal. ¿Va a haber trastornos auditivos? Sí, porque está ahí el área de la audición, ¿no es cierto? Ilusiones auditivas, alucinaciones sobre la cortical pura, la agnosia auditiva, o sea, sordera de la válvula, por ejemplo, le hablo y no reconoce lo que hablo, pero escucho una música, una melodía, dice, ah, está la música, ¿no es cierto? O agnosia auditiva para los sonidos, habla pero no reconoce ninguna melodía, ninguna música. No sabemos, no sé qué es, ¿qué? Una vez escuchó, no sé, ¿qué música está actuando? ¿Qué ritmo? ¿Qué ritmo escuchan ustedes? Claro, no escuchan ustedes nada. ¿Qué ritmo escuchan? ¿Qué ritmo está actuando? El reggaetón. Ven, ¿les has escuchado reggaetón? No sé qué es. Entonces, fíjense ustedes que todo eso puede, ¿no es cierto?, por esta lesión que es gigante, puede darnos este tipo de sintomatología. Pero también existe esto,
Esta señal se llama la región temporomesial. Cuando hay lesión en la región temporomesial, vamos a tener crisis epilépticas. Pues aquellos pacientes que vienen con convulsiones una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y les estudian y no saben dónde está. Hay una esclerosis temporomesial que va a provocar epilepsia. Las simples son la conservación de conciencia, pero no pierden el conocimiento. Las autonómicas van a tener síntomas gastrointestinales, palidez, presión baja, la psíquica sensación de haber vivido ya antes algo que nunca vivieron o vieron. Y las somatosensitivas son aquellas que escuchan ruidos que nadie escucha, sienten olores que nadie siente, ¿por cierto? Todo esto son las simples. Pero tenemos las complejas, sí, estas sí pierden el conocimiento. Las anteriores no, estas pierden el conocimiento, las famosas crisis tónico-clónicas, ¿no es cierto? El automatismo, movimientos involuntarios repetitivos con amnesia posterior. Otras manifestaciones de las lesiones temporales y convulsiones, vamos a tener la afasia de Wernicke, temblor, corriente tóxico, los trastornos de conducta, trastornos de la memoria, trastornos del aprendizaje y los vesticulares, porque es cerca, ¿no es cierto?, de la vía auditiva. El lóbulo occipital, tenemos acá las funciones visuales, el área 17, 18 y 19 de Brodmann, el 17 es el área principal, área primaria, el 18 y el 19 son las áreas de asociación o secundarias que van a ayudar, digamos, a entender o interpretar en el tema de la visión. ¿No es cierto? Son aquellos que se encargan del color, del movimiento, etcétera, etcétera. Está llegado por la arteria cerebral posterior. ¿Cómo se manifiesta esto? Cuando hay lesión en esta zona, se va a manifestar por alteración campimétrica, alteración del campo visual. Ya hablamos del campo visual, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos va a dar? Alteraciones de tipo cuadratopsias. ¿Puede darnos hemianopsias? Sí, pero es muy raro. Tiene que ser una lesión muy extensa. En general nos dan las famosas cuadratopsias. Ahora, yo tengo esta lesión en el lóbulo occipital. Va a haber alteraciones visuales simples, ¿no es cierto? ¿Como cuáles? Las fotopsias, los fosferos, los circulitos, los puntitos, líneas. Es como cuando alguna vez ustedes vieron los televisores en blanco y negro, o en las películas los muestran unas raíces y con la antena están moviendo, y más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. En las complejas ya ven que ven animales caminando, objetos que se mueven, las personas que están presentes, todo eso. ¿Por qué? Porque dicen, no, mira el animal, mira, ¿dónde? No vemos nada. Sí, no, pero no ves, está ahí. O simplemente el síndrome de Monash, ¿no es cierto? Son alucinaciones visuales en los campos ciegos. ¿Eso qué significa? El paciente sabe que tiene una lesión, nosotros médicos sabemos que tiene la lesión, el paciente jura que puede ver con ese ojo lesionado, pero no, está lesionado, no va a ver. El paciente sigue defendiendo que sí puede. Las ilusiones visuales en general se presentan con distorsión de la forma, el tamaño, el movimiento, el color. Entonces, cuando pasa este tipo de cosas, ¿qué vamos a tener? Las palinopsias, las micropsias, las macropsias, teleopsias, las dismorfias y las poliopsias. Todo esto es, si quieren, distorsión del tamaño, la forma, el movimiento de los objetos y las personas. ¿Va a haber trastornos en la percepción de los colores? Sí, cuando hay lesión de las áreas secundarias de la región de la visión, del lóbulo occipital. Va a haber acromatopsias por lesión occipital, o las metacromatopsias o las monocromatopsias. ¿Eso qué significa? Que ven un solo color, ¿no es cierto? O ven como estuviéramos viendo las películas en blanco y negro. Las películas aquí en blanco y negro, bueno, más o menos. Agnosia visual. En general, cuando hablamos de agnosia visual, se refiere a qué? El paciente va a tener
no va a poder reconocer los objetos, los colores, la proporción glossia, la simultaglosia o la topográfica por lesión occipital. Pero si yo veo esto, lesión de ambos lóbulos occipitales, con seguridad voy a tener lo que se llama ceguera cortical por destrucción del área 17. Entonces el paciente no va a ver, queda ciego. Pero fíjense, entonces el paciente tiene ciego y nosotros le vemos la pupila, pues se supone que lo primero que vemos es la pupila, nosotros con la linterna alumbramos. Y la pupila se contrae y se dilata. Las pupilas están simétricas, están isogóricas, del mismo tamaño. ¿No es cierto? Si yo le digo al paciente, mira, bueno, va a mirar, pues, lo hace que mira para la derecha, va a llevar, de la izquierda va a llevar, arriba, abajo, el movimiento no puede estar presente. Pero no ve. ¿Por qué? ¿Por qué las pupilas van a estar normales? ¿Qué parte motora? ¿Por qué? Porque no está lesionado el tercer par craneal. Está lesionado la región occipital. Pues cuidado de confundirse con los pacientes. Entonces tenemos el síndrome de Anton, el paciente que está ciego, jura y perjura que puede ver. Es decir, camina, como está en la habitación ya sabe dónde está la mesa, dónde está la silla y camina, calcula. Pero si lo sacan a la calle, a otro lugar, no va a poder. Pero cuando está dentro la zona, el área donde conoce, puede manejarse perfectamente. Pero no ve. El paciente jura que sí ve. Y tenemos la alexia señalográfica. La alexia señalográfica significa que el paciente puede escribir, pero no puede leer. ¿Esto por qué? Porque si en este momento yo les digo a todos, cierren los ojos y escriban la letra mamá, todos van a escribir. ¿Por qué? Porque en su mente ya saben cómo es la M, cómo es la A, ¿no es cierto? Y se repite eso. Es fácil. Pero si yo les doy otro artículo y todos con los ojos cerrados les digo, lean, porque no saben qué es, no van a leer, porque no dice lo mismo, mamá, no lo van a leer. Entonces a eso se refiere esta parte que dice alexia, ¿sí? Agráfica. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Quedó claro? ¿Seguro? Pues entonces ya saben ahora. Tienen que aprender los síndromes globales para entender dónde está la lesión cuando el paciente manifieste, ¿no es cierto?, síntomas neurológicos. Muy jóvenes, pueden